El año pasado nuestro país pagó por concepto de aranceles por sus exportaciones de bienes un total de 341 millones de dólares. Prácticamente la totalidad de estos pagos correspondieron al sector agropecuario y la carne bovina puntualmente explicó más del 60% del total. Si les parece, vamos a recibir en la comunicación a Gonzalo Olesini, consultor en temas internacionales, a ver cómo se pueden analizar estos datos que fueron publicados ahora en estos últimos días por parte de Uruguay 21. Olesini, ¿cómo anda? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, muy amables por la invitación y bueno, a las órdenes para lo que quieran charlar. Por favor, muchísimas gracias a usted por el tiempo. Bueno, en principio, decíamos de alguna forma el titular. ¿Cómo se puede analizar estos datos en este momento? Bueno, a ver, viendo el informe, no es un informe que en verdad que nos caiga como nuevo, ¿no? Sino que es una realidad que venimos hace muchos años y principalmente los que estamos en el tema de lo que es la consultoría internacional, luchando dentro del Uruguay para que podamos reducir esto, ¿no? Este pago de aranceles, ¿no? Sabiendo que el único camino que tenemos son las negociaciones comerciales, los acuerdos comerciales, ¿no? Ahora, analizando en sí el informe, uno saca un montón de cosas. Una de las primeras conclusiones es que exportamos muy poco. Eso es una realidad que no puede escapar al análisis de este informe. Estamos estancados hace 4 o 5 años, básicamente, por diferentes razones, y estamos en esa línea estoy hablando en total, no solo el agro, sino en total, pero sabemos que el Uruguay mayormente es el agro, de exportaciones. Estamos en esa línea que nos cuesta cruzar los 10.000 millones de dólares, ¿no? De exportaciones, que cuando uno compara con otros países del mismo tamaño, países que están desarrollándose o ya desarrollados, realmente es bastante bajo. Entonces esa es la primera conclusión que uno puede tomar del informe, que estamos exportando muy poco. Eso es lo primero. Lo segundo, que bueno, básicamente el producto más afectado, como bien dice el informe, es la carne, es la carne bovina, que para nosotros es nuestro producto estrella, del punto de vista de las exportaciones, ¿no? De esos 300, prácticamente 50 millones que tú nombraste al hacer la introducción, 200 los pagó la carne. O sea que básicamente entre 0,5 aproximadamente de dólar por kilo exportado se pagó de arancel. Entonces ahí obviamente tenemos hace mucho tiempo una luz amarilla. ¿Por qué? Porque bueno, obviamente esos aranceles no quedan de nuestro lado, sino obviamente eso es dinero que queda del otro lado y es menos margen de negociación también para los exportadores, ¿ah? Porque el importador lo tiene que pagar y a la hora de negociar el precio obviamente va a tratar de poner eso arriba de la mesa. Eso por un lado. Y después el tema competencia, ¿no? Esta situación que el informe pone arriba de la mesa, hay que sumarle que estamos frente a competidores que producen productos similares o iguales, ¿no? Como puede ser el caso de Australia o Nueva Zelanda, ¿verdad? Que sí tienen acuerdos comerciales funcionando y que están en proceso de que esos aranceles vayan rumbo a cero. Entonces la brecha entre ellos y nosotros cada vez se hace más grande y vamos a caer en un pozo en los próximos 4 o 5 años en los cuales la diferencia va a llegar a tope, ¿no? Entre el arancel que pagamos y ellos van a quedar pagando cero, ¿no? Este retraso que pasamos a tener, Gonzalo, o sea, estamos hablando de que si esta brecha se hace más honda en los próximos 4 o 5 años, ya tenemos un retraso porque hay países que ya están logrando llegar a ese 0% de arancel cuando nosotros aún de repente no comenzamos. Es una brecha difícil de acortar, Gonzalo. Sí, no solo es una brecha, la brecha en verdad es imposible de acortar por una razón muy sencilla. Esos 4 o 5 años que nos van a tocar los vamos a tener que pasar y van a existir y van a tener ese impacto porque independientemente de que hoy nosotros empecemos a negociar aranceles, acuerdos comerciales con diferentes actores a nivel global, esta situación nosotros la vamos a alcanzar igual a ellos dentro de 10 años. Entonces ya estamos con un retraso de 4 o 5 años y ese retraso no hay manera de recortar esa distancia, no hay posibilidad porque cuando uno se sienta enfrente a un país, los calendarios para este tipo de cosas se manejan entre 8, 10 y 12 años. Nadie va a negociar un acuerdo comercial contigo que diga en 2, 3 años difícilmente el arancel pase a cero y de productos como los nuestros, que son productos que tienen muchas restricciones a nivel global, ¿no?
Ujú. ¿Frente a qué países, por ejemplo, pasamos a tener o tenemos en este momento esa desventaja cuantitativa desde el punto de vista competitivo? Bueno, ni que hablar que Australia y Nueva Zelanda, ¿no? Creo que son los dos buques insignia en los cuales vamos a notar esa diferencia, y principalmente con China. Australia y Nueva Zelanda cerraron sus acuerdos algunos años atrás y próximamente, como lo hizo, cercaron el tiempo como lo hizo también Nueva Zelanda, y los dos tienen su acuerdo comercial, y obviamente ese acuerdo comercial le va a generar que en algunos años más van a tener un arancel prácticamente de cero, y nosotros vamos a seguir pagando el mismo arancel que tenemos ahora. Entonces, vamos a perder, obviamente, competitividad, ¿no? A veces se habla de la competitividad por el tipo de cambio o por otro tipo de cosas. Bueno, acá vamos a perder competitividad porque nuestro producto puesto en el mercado destino final, al mismo precio de salida, termina más caro. ¿Tá? Aunque los dos vendamos $5.000 la tonelada, Australia 5.000, Uruguay 5.000, Nueva Zelanda 5.000, cuando llegue a China, nuestra tonelada va a ser más cara. Olegini, mirando un poco los destinos, decíamos que la carne bovina explica más del 60% de este total, y mirando un poco los principales destinos también de la carne, hablamos de China, Unión Europea, Estados Unidos. ¿Está de alguna forma concentrado el tema del pago arancelario principalmente en estos destinos? ¿Hablamos China, Estados Unidos, Unión Europea? Sí, y ahí es justamente lo que vos estás poniendo, yo creo que genera una oportunidad, ¿no? Esta complejidad, como siempre muchas veces se dice, las crisis generan oportunidades, esta complejidad no genera una oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad? Que negociando 2 o 3 acuerdos comerciales yo mato varios pájaros de un tiro, para que el oyente entienda. O sea, el 70-80% de lo que estoy pagando lo tengo en 3 mercados. ¿Ah? Entonces, si yo logro empezar a negociar un acuerdo de libre comercio, por ejemplo, con China, un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, y a su vez termino de cerrar el de la Unión Europea, yo soluciono el 70 al 80% de mi problema, ¿no? Que creo que es bastante importante, y también que genera la oportunidad de decir, no necesito hacer 50 acuerdos comerciales. Quizás con 3, 4 acuerdos estratégicos yo logro esto. Eso por un lado. Luego, nosotros estamos mirando la foto de lo que tenemos hoy, pero también existe la oportunidad de negociar acuerdos comerciales con otros países que hoy no le vendemos o le vendemos muy poco, ¿ah? Porque tenemos muchas restricciones. Ojo que Asia es mucho más grande que China, ¿ah? Y hay mercados muy grandes, como por ejemplo, como puede ser Indonesia, como puede ser Corea del Sur, ¿ah? Que son mercados que podemos tener también oportunidades y ir mudando nuestra venta de un lado al otro donde tengamos menos aranceles, ¿ah? Porque una cosa es la foto de la situación actual y otra cosa son las oportunidades que se pueden generar a partir de una nueva foto, ¿ah? Que es negociar acuerdos comerciales con otros mercados. O sea que los caminos que hay son varios. ¿Mm? Uh-huh. El Mercosur culminó en el periodo reciente de negociaciones de acuerdos de libre comercio con la Unión Europea y con el EFTA. En ambos casos está en etapa de revisión legal de lo acordado para luego proceder a la firma de los mismos, ¿no? Bueno, si hablamos del acuerdo con la Unión Europea, viene desde hace algunas décadas todo el tema de la negociación. ¿Cómo estás viendo este tema, Gonzalo, desde el punto de vista de que se logre algún avance? Y a ver, de la Unión Europea, lo que básicamente he visto este año realmente ha tocado ser muy negativo en la opinión con respecto a la Unión Europea. La Unión Europea tiene otras prioridades. Ni que hablar que cuando la Unión Europea tenía un cúmulo de prioridades se suma la pandemia, ¿ah? Y obviamente la crisis interna que la pandemia genera, con lo cual nuestro acuerdo, si estaba en el cuarto, quinto o sexto lugar de las prioridades, cayó algún escalón más todavía. La Unión Europea tiene 5 o 6 problemas para sortear. Uno es este que estaba comentando, otro es el Brexit, que bueno, lo está sorteando, no de la mejor manera, porque llegaron a un acuerdo con el Reino Unido, pero lo está sorteando. Y yo creo que recién el año que viene, si todo esto se va encaminando, podemos volver a sentarnos con la Unión Europea para retomar esto. Pero ya estamos hablando de seguramente de un 2022, ni siquiera de un 2021, ¿no? Unas negociaciones que empezamos en el año 1999, ¿no? Y seguramente si llegamos a tener acuerdo va a ser 23, 24 años después de haber empezado a negociar. Y yo creo que a nosotros lo que se nos va es el tiempo. Nosotros no tenemos más tiempo. El Mercosur no tiene más tiempo.
la realidad muestra que, como bien decía yo, los últimos 4 o 5 años nuestras exportaciones están estancadas y algunas en caída. Y dentro del Mercosur tenemos a nuestro principal socio comercial, que es Brasil, que no para de crecer en sus exportaciones de muchos de los productos que nosotros también exportamos. O sea que dentro del Mercosur hay una lógica muy diferencial. Brasil ha aprovechado mucho y quizás haya sido el objetivo por el cual el Mercosur haya seguido funcionando, pero para nosotros, desde el punto de vista del funcionamiento, el Mercosur no ha sido en los últimos años lo que nosotros hemos querido desde el punto de vista comercial. Y por eso muchas veces se ha puesto la frase de que se ha transformado en una mochila, ¿no? De que se ha transformado en un lastre. Y básicamente yo creo que en muchos sentidos sí, y el principal sentido es el de la no negociación de acuerdo. Más que no negociaciones, el cierre. El Mercosur negocia por todos lados, pero no cierra con ninguno. Es el inconveniente más grande que tenemos. Claro. Ole Gini, para finalizar, estos datos que estamos comentando son los datos del 2019, en donde se pagaron estos 341 millones de dólares, como comentábamos desde el comienzo. En este 2020 que estamos terminando, ¿visualizas algún posible cambio en este monto, digamos, por los flujos comerciales y los destinos? ¿Visualizas allí algún cambio o lo visualizas bastante similar? No, seguramente sea bastante similar y diría que con menos cantidades por la caída, ¿no? Este año hubo una caída por la razón lógica de la pandemia de las exportaciones, así que seguramente vamos a pagar menor cantidad de aranceles, pero porque vendimos menos. Esa es la única razón. Ojalá uno dijera, bueno, pagamos más porque vendimos más, pero lamentablemente vamos a pagar menos porque vamos a vender menos y no veo una diversificación de mercado como para que esto cambie. Además, aunque diversifiquemos mercados, recordemos que el Mercosur no tiene acuerdos comerciales suficientes, no tiene una buena red, así que si nos movemos de un lado para el otro, seguimos en la misma condición. O sea, lo que el Mercosur precisa es sumar acuerdos comerciales. ¿Cuántos? Y estratégicamente lo más posible. Si vos me preguntás qué sería lo óptimo, bueno, mirando esta lista de aranceles, lo óptimo serían China, Unión Europea y Estados Unidos. Ahora, si no voy por ahí, bueno, sumarle, como estamos negociando con Corea del Sur, sumarle Indonesia, sumarle otros países que puedan absorber algunos de nuestros productos, pero ese es el escenario, está así instalado hace muchos años y realmente hemos avanzado de forma muy lenta, porque mientras nosotros empezamos a hablar, a negociar con un país, a avanzar, otros países empiezan y terminan sus acuerdos, o sea que nosotros hay algún inconveniente que no terminamos de identificar cuál es, de por qué las cosas van de una forma tan lenta dentro del Mercosur, ¿no? Claro. Gonzalo Ole Gini, consultor en temas internacionales, muchísimas gracias por el tiempo, muy amable, y bueno, estamos en contacto. Bueno, muchas gracias y bueno, un saludo y un feliz año para ustedes y para toda la audiencia. Muchas gracias.